Nuevo capítulo de mi podcast sobre sociología argentina. Hoy lo voy a dedicar a un autor que para mí es muy importante, que ha influido mucho en mi formación y mi trabajo de investigación, porque yo hice mi tesis de doctorado en ciencias sociales justamente sobre Carlos Octavio Bunge, uno de los principales intelectuales de la Argentina de principios del siglo XX, positivista, liberal, de estos intelectuales que abarcaban prácticamente todos los campos de la ciencia, la cultura y el pensamiento, ¿no? Porque escribió novelas, escribió obras de teatro, tenía textos de psicología social, de sociología, era abogado también y llegó a ser juez, tenía una participación política muy importante en los asuntos relativos a la cuestión de la inmigración, de la educación. Fue un gran pensador y así era muy reconocido, ¿no? Lamentablemente murió a los 43 años de una manera prematura. Pero a mí lo que más me interesó es que justamente un personaje como este, tan polifacético, perdón, tan importante, con tantas aristas intelectuales, haya escrito un libro de texto escolar para la escuela primaria. Esto lo que revela es que en algún momento en la Argentina la educación pública tuvo una relevancia excepcional, porque si nos ponemos a revisar, en esa época no fue el único que escribió textos, no fue el único intelectual que escribió textos escolares, textos para la escuela secundaria, sino que fueron varios. Y entonces, bueno, ahí uno se da cuenta la importancia que se le daba a este tipo de textos. Hoy, ¿quién escribe? ¿Qué intelectual se va a poner a escribir un libro de texto? El libro del que les estoy hablando se llama Nuestra Patria. Y su título, de alguna manera, nos está mostrando el camino hacia dónde iba la concepción de la educación que tenía Carlos Octavio Bunge. Por supuesto, una formación científica en ciencias naturales, en ciencias exactas, pero con muchos elementos que tenían que ver con la poesía, la literatura y la novela. Todo eso, de alguna manera, articulado a partir de la noción de patria. Por eso es que se lo considera uno de los principales autores de lo que fue en esa época en la Argentina la Cruzada Patriótica, algo muy polémico, no tanto en esa época, sino más actualmente, ¿no? Porque significaba realmente que el Consejo Nacional de Educación tuviera un poder en la Argentina casi similar al del presidente de la nación. Y bueno, de ahí salió, y, y no de Sarmiento, sino de ahí salió, digamos, la educación pública argentina, modelo de todo el siglo XX. Pero vuelvo a Nuestra Patria. Nuestra Patria no era simplemente un libro de texto escolar. Bunge se encargó de que los dibujos, las láminas, fueran confeccionadas específicamente para formar parte de este libro. Y además, siguiendo con su concepción positivista y cientificista, quiso darle al libro una estructura científica. ¿Qué significaba esto? Bueno, que había una manera en que el libro tenía que ser leído por los estudiantes, que era la manera tradicional, digamos. Es decir, los capítulos, primer capítulo, segundo, tercero, cuarto, quinto, iban siguiendo no solamente la historia argentina, sino también análisis de la sociedad argentina, de las costumbres, de la política, etcétera, durante todo el periodo que iba justo desde 1810 hasta 1910, que es cuando se publica el libro, en la época del centenario de la Revolución de Mayo. Pero además, él tiene una separata dentro del libro donde dice, los docentes tienen que leer el libro de otra manera, en otro orden. Y entonces tiene dos índices el libro. El índice para los estudiantes, para los alumnos, que es un índice tradicional, y un índice para los docentes que estaban a cargo de esos alumnos, que tenía una estructura totalmente diferente, es decir, eran los mismos capítulos, pero se leían de una manera y en un orden totalmente diferente, y con instrucciones muy precisas acerca de cómo los docentes tenían que conciliar ambas formas de leer el libro. Bueno, una cosa realmente muy interesante, muy espectacular, ¿no? Hoy sería impensable que alguien se pusiera a hacer eso y bueno, y por eso la educación pública argentina está como está, un desastre. Bueno, Bunge, además, como les decía, ¿no?
tuvo un rol muy importante en esto de la educación patriótica, y ahí es donde viene la cuestión también sociológica del pensamiento de Bunge, que está plasmada en este libro que era para los chicos de la escuela primaria. ¿Y a qué voy? Bueno, está todo el tema del crisol de razas. Bunge fue quizás el principal pensador argentino sobre este mito, sobre este enunciado que todos hemos escuchado alguna vez, que la Argentina es un crisol de razas. Bueno, él decía que ese crisol de razas tenía que abarcar tanto a los inmigrantes como a los argentinos también. ¿Por qué? Porque había que hacer una fusión. Entonces, en esa fusión desaparecía también el argentino, digamos, tradicional. Cuando él se refería a eso, se refería obviamente a los gauchos, a la Argentina rural, a la Argentina tradicional, católica, conservadora del interior del país. Recordemos una vez más que era un pensador, un sociólogo positivista. Para él lo importante era el progreso, era el desarrollo de la civilización sin parar hasta el infinito. Y eso era lo que quería para la República Argentina y para los niños de la Argentina. Así que bueno, yo hice mi tesis de doctorado, por supuesto articulando el análisis del libro Nuestra Patria, los contenidos del libro, con el conjunto general de la educación patriótica argentina de esa época. Y bueno, parece que me fue bien porque la tesis me la aprobaron con muchos honores y muchas menciones. Pero bueno, me pareció que era infaltable que haya un capítulo en este podcast que esté dedicado con todo cariño a Carlos Octavio Bunge.